Hola, recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 19 y es de la materia de Ciencias Naturales. Pregunta número 1. En un libro, un estudiante lee que en un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada bombillo. Con base en esto, él construye el siguiente circuito. Entonces ahí tenemos la gráfica del circuito. Al conectar el circuito, el estudiante observa que el bombillo 1 se ilumina con más intensidad que el 2. ¿Por qué el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2? Entonces, circuito en paralelo. Primera cosa aquí que tenemos que tener claro. ¿Qué características tiene un circuito en paralelo? Que el voltaje del bombillo 1 es igual al voltaje del bombillo 2. Es decir, que todo circuito paralelo, los dos tienen el mismo voltaje. Pero la intensidad cumple la siguiente característica. Recordemos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad o corriente que pasa por la resistencia. Según esta ecuación, sabemos que a mayor resistencia, menor intensidad. Es decir, son inversamente proporcionales. Pero también podemos decir que a menor resistencia, mayor intensidad. Es decir, que como el bombillo 1 alumbra más fuerte, es porque tiene más corriente. Y el bombillo 2, como tiene menor intensidad, tiene menor corriente. Entonces, ¿por qué alumbra más el bombillo 1? Porque tiene más corriente, por tener menos resistencia. Entonces, recuerde que a mayor corriente, menor resistencia, a menor corriente, mayor resistencia cuando el circuito es paralelo. Entonces empezamos a mirar cuál de las expresiones nos dice eso. Porque el bombillo 1 tiene una resistencia mayor, falso. Ya sabemos que la resistencia es menor. Porque el bombillo 1 tiene una resistencia mayor, falso. Porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, verdadero. Lo hace que la corriente que lo atraviese sea mayor, verdadero, porque cumple con la ley de Ohm. Porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, falso. Perdón, verdadero. Lo que hace que la corriente que lo atraviesa sea menor, falso. Porque la corriente tiene que ser mayor debido a que la resistencia es menor. Es decir, que la respuesta a la pregunta número 1 es la C. Pregunta número 2. Un estudiante plantea que un experimento, al reconocer el efecto de la presión en el volumen de un gas a una temperatura constante, a continuación se presenta el proceso y una gráfica con los resultados obtenidos. No leemos la gráfica y nos vamos. De acuerdo con lo anterior, el estudiante concluye que al aumentar la presión, el volumen. Entonces inmediatamente me vengo acá y analizo cuáles son las variables. Entonces, variable en el eje X, presión, variable en el eje Y, volumen. Nos ubicamos en el punto inicial y el punto final. Entonces miramos que para llegar del inicial al final tenemos que movernos hacia la derecha y movernos hacia abajo. Quiere decir que la variable en el eje X está aumentando y la variable en el eje Y disminuye porque va hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que la presión aumenta y el volumen disminuye. Es decir, que las respuestas tienen que tener la palabra disminuye. No puede ser la A y no puede ser la C. Es decir, que tengo la B o la D. Disminuye porque a mayor presión las moléculas tienen menor tamaño. El tamaño no cambia. Cambia es el espacio intramolecular. Entonces la B no nos sirve y la D sí nos serviría. Disminuye porque a mayor presión se reduce el espacio en las moléculas del gas que se mueven. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 2 sería la D. Pregunta número 3. Un estudiante tiene el siguiente montaje. Si la mano tira de la cuerda con fuerza constante de 400 Newton, ¿qué sucederá con el ladrillo que está sobre la mesa? Entonces, ¿qué hace que se mueva este ladrillo? Una fuerza que va hacia acá de 400 Newton y otra fuerza que va hacia acá, o el peso de la
esfera de 300 newton. Si nosotros nos acordamos, nos dijeron a nosotros que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Es decir, 400 newton menos 100 newton es igual a la masa, que no la tenemos, por la aceleración. En este caso nos quedaría, perdón, no son 100, son 300, nos quedaría 100 newton igual a la masa por la aceleración. En este caso, como el valor es diferente de 0, es decir, que hay aceleración. Si el valor que nos hubiera dado acá fuera 0, quiere decir que se mueve con velocidad constante o se queda quieto. Eso significa estática. Pero como el valor que nos da es diferente de 0, decimos que es con aceleración. ¿Hacia dónde se va a mover? Pues hacia donde haya más fuerza, es decir, hacia la derecha. Entonces, ya sabemos que el objeto se va a mover a la derecha con aceleración debido a que la sumatoria de fuerzas fue mayor que 0. Se moverá hacia la derecha con aceleración constante, ¿verdadero? ¿Permanecerá en reposo? No, porque ya sabemos que hay una fuerza mayor que la otra. ¿Se moverá hacia la izquierda? No. ¿Permanecerá en reposo? No. Es decir, que la respuesta a la pregunta número 4 es la A. Pregunta número 4. En la tabla siguiente se presentan dos propiedades físicas de algunos contaminantes orgánicos del agua. No leemos la tabla. Una muestra de agua que contiene dichas sustancias se calienta hasta 78 grados. Siempre es importante. Todos los números serán subrayados. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que después del calentamiento las sustancias que aún permanecen en la muestra son. Entonces, ¿qué nos da la tabla? El punto de ebullición y el punto de fusión. Recordemos los conceptos de punto de fusión y punto de ebullición. Punto de ebullición, cambio de líquido a gas. Punto de fusión, cambio de sólido a líquido. Como yo tengo un recipiente con esas sustancias y quiero evaporar algunas, necesito es el punto de ebullición. Como necesito el punto de ebullición y el punto que llegó a 78, quiere decir que las sustancias que están por debajo de 78 ya no van a estar en el recipiente. ¿Por qué? Porque ellas ya se evaporaron, mientras que las que están o tienen puntos de ebullición mayores a 78 siguen en estado líquido. Es decir, que el sileno, como es 143 mayor que 78, todavía está en el recipiente. Por lo tanto, no puede ser ni la A. Las demás también cumplen. Sileno, sileno y sileno. No puede ser la A. Luego reviso, 77 es menor que 78, quiere decir que el tetracloruro ya se evaporó. No puede estar en las respuestas, entonces no puede ser la C. Luego reviso, cloroformo por debajo de 78 quiere decir que ya se evaporó, no está en el recipiente. 61. Entonces, cloroformo no es la D. Es decir, que la respuesta correcta a esta pregunta sería la B. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 4 sería la B. En una carrera, un niño desciende en su bicicleta desde la cima de una montaña y antes de llegar a la meta aplica los frenos y se detiene justo después de la meta. El niño toca los frenos antes de empezar la carrera y al finalizar el descenso, percibiendo que la temperatura de estos ha aumentado. La situación anterior es un ejemplo de que la energía mecánica se transforma en... Entonces, aquí estamos hablando del concepto de fricción. Por lo tanto, en el concepto de fricción, ¿qué tenemos? Que la energía mecánica, al activarse una fuerza no conservativa, se transforma en calor. Y esa energía la llamamos energía térmica. Por lo tanto, diremos que la respuesta correcta es la C, porque un pedacito de la energía mecánica se transforma en energía térmica.
Recuerda que si quieres hacer muchas más preguntas, si quieres mejorar tu puntaje, debes registrarte en www.pruebalatam.com para ser los primeros en descargar nuestra app. Si quieres ver más retos o seguir nuestros retos, debes seguir nuestra página de Facebook e Instagram, que nos puedes encontrar como Prueba Latam Oficial, y todas las soluciones en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Recuerda que hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana donde podrás finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa, obteniendo un título de bachiller totalmente válido en cualquier parte del mundo y apostillado. Y lo mejor, con un curso de inglés conversacional totalmente gratis.